para mí es muy grato presentar a Lirio Cáceres. Es un amigo entrañable que hemos trabajado en Colombia y entonces le conozco un poco. Y Lirio Cáceres es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Estuve el mes de diciembre compartiendo con su familia, su esposa, docente y trabajadora también por todos estos temas de la relación ecoteológica. Tiene unos hijos maravillosos. Él es gestor ambiental, docente, investigador, consultor en ecoteología, asesor de proyectos ambientales, pedagógicos y pastorales. Actualmente animador arquidiocesano de la pastoral del cuidado de la creación, la pastoral de la E, en el plan de la evangelización, la ecología. Desde 2008 coordinador de la mesa ecoteológica interreligiosa en Bogotá. Hemos participado de varios encuentros allá en Bogotá, donde él está presidiendo, y también es un hermano que a nivel político, eclesial, social, ha animado y acompañado muchos procesos de diálogo y de pacificación. Él es ingeniero químico especializado en educación en Cooperativa de Colombia, magíster en teología, cofundador del equipo de investigación Ecoteología. Ha trabajado en la Universidad Pontificia Javeriana, me parece 15 años más o menos, ¿verdad? Sí. En este momento está en transición, entonces abierto a colaborar con todos nosotros, y ha estado también trabajando con la familia franciscana. Hemos hecho un trabajo muy bonito, sobre todo en este año anterior, con el tema de Francisco, patrono de la ecología. Entonces nos ayudó para elaborar un documento con la familia franciscana, y él que lo revisó y nos ayuda también en la publicación. Entonces ha estado juntamente con la familia franciscana y la CRC trabajando. Es integrante de la red de teólogos y teólogas de Amerindia, autor de artículos, cartillas y libros sobre temas relacionados con la educación ambiental, educación para la paz, ecoteología y pastoral ecológica. Le damos pues la bienvenida a nuestro hermano y amigo con un fuerte aplauso. Pues muchísimas gracias a Darwin por esas palabras tan generosas, pues que me hacen sentir en familia franciscana. Tengo que decir que mi vida tiene sentido en la medida que voy descubriendo la propuesta de Francisco y de Clara como una opción de vida. En Bogotá, durante los encuentros que hemos tenido, se habla de una cuarta orden, o sea, los que no estamos vinculados formalmente, pero que vibramos con ese horizonte existencial que encontramos en Francisco y en Clara. Pues es llamado la charla Seguridad Alimentaria y Justicia Ambiental, claves para interpretar el contexto. Entonces estoy y pues tiene mucho sentido, porque estaba pensando que hace 8 días, en este año de la vida consagrada, estábamos celebrando pues el 2 de febrero, pues 40 días después de la Navidad, el sentido de la presentación del niño, toda la purificación de la mujer después del parto, o sea, una mirada mucho más de sentido femenino de nuestra fe, las candelarias, las vocaciones de la Candelaria, esos siglos encendidos, pues que recuerdan la opción de consagrar la vida de un estilo evangélico. Pero desde el punto de vista ambiental, también el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, y eso significa pues como cierta correlación entre el agua que fluye y amortigua, la nube que fecunda, como decía un señor, está ahí presente la vida. Y ese día tuvimos un encuentro intercultural de los que hablaba Darwin, en la mesa ecoteológica interreligiosa, y un joven muisca, heredero de la tradición ancestral ahí del territorio que nosotros habitamos,
nos contaba que para ellos ese día se iniciaba un nuevo ciclo agrícola. Me puse a investigar y entiendo que en otros lugares del mundo, en México, encontré que también ese 2 de febrero, por esa simbiosis cultural, había un sentido, digamos, de la ofrenda, la semilla que se pone, se humedece en la boca, en la saliva, y luego va a la tierra, como ese vínculo vital. Y me ponía a pensar si había una relación entre este sentido de la vida consagrada en este año de fiesta y de relanzamiento de este camino de realización y santificación, y esa semilla mambeada, saboreada, humedecida, y el vínculo sagrado con la tierra. Y que la semilla que entra después es como una disposición para amasarse como pan de la vida y entregarse a los demás. En esa línea, entonces, quiero hacer pues un homenaje a Dorothy Stan. Haciendo cuentas, son 50 días, el 12 de febrero, 50 días después de la Navidad, en que ella hace 10 años fue martirizada. Y como bien dice Luis Carlos Susín, su sangre se juntó con la tierra roja y se volvió un ícono, un símbolo de ese profetismo ecológico en defensa de la vida, desde la sencillez de una mujer anciana, de invitarnos a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros y cuidar la floresta, cuidar la Amazonía. Entonces, pues para ella este homenaje, y con ella también el reconocimiento y la admiración por tantas personas que han consagrado su vida, que han decidido ser semilla y hacerse pan para los demás. Mi enfoque tiene que ver con la ecoteología. Ese es el logo del grupo de investigación que iniciamos ya hace 13 años, bueno, el 4 de octubre de este año, casualmente, cumpliremos 13 años de haber iniciado ecoteología en la Javeriana en Bogotá, y ese es nuestro logo. No sé ustedes qué identifican ahí en esa imagen. La cruz, Un árbol, una cruz, cielo, sol, una mariposa, un sol, un pájaro, cielo, Vida. dos personas, una flor, una persona que estaba Muy bien. Yo osé escribir estas palabras. Hay una figura humana, a la vez una ave o una mariposa. Hay conjunción de tierra y cielo, de un sol, y unas letras que se levantan desde el suelo. Hay un tallo y una sombra con su luz, revelando todo en sí el misterio de la cruz. Lo demás es apariencia, lectura de subjetividad, que en el diálogo entre ciencias y en clave de unidad invita a penetrar la esencia y a crear nuevas conciencias, superando las barreras de la insolidaridad. Y quiero hacer, digamos, ese ejercicio de pensar la seguridad alimentaria, la justicia ambiental, pensar el hambre en el mundo desde esa perspectiva que llamamos ecoteológica. En ese marco nos hacemos 4 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es nuestra misión frente a lo que pasa? A eso lo llamamos nuestro método ecoteológico, y lo voy a aplicar en la medida de lo posible. Tomamos una realidad vital como en un prisma, eso se transforma en el sentido de la fe, es lo que llamaríamos un ejercicio hermenéutico, buscar la interpretación. En nuestro caso, el tema es el hambre entendida desde una mirada empírico-analítica, más científica de las cifras, de las estadísticas, desde lo simbólico-cultural y de lo crítico-social. Es un poco lo que Mauricio también decía esta mañana, pues podemos medir el caudal del agua y medir la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, hacer una mirada mucho más técnica del agua, pero también el agua tiene un símbolo profundo en las culturas y en nuestra tradición cristiana. Y el agua también pues representa o una frontera invisible, o representa una disputa política, o representa un atropello cuando nos la cobran no como un derecho, sino como una mercancía, ¿sí? Entonces, digamos, esa mirada como integral, o por lo menos
saliendo un poco de la tradición analítica, formal de la realidad, pues es la que pretendo invitarles a recorrer. En ese sentido, estamos tratando de comprender y explicar lo que sucede y sus porqués, para percibir el paso de Dios en la historia y dar una respuesta pertinente. O sea, me refiero a que no es solamente ver la realidad de la hambre y la seguridad alimentaria, sino también un poco ver qué está emergiendo como nuevo, cómo está Dios actuando ahí en esta historia, y también vernos, ¿no? También hacía referencia a lo importante que es sentirnos inmiscuidos en la problemática, porque esto, digamos, es responsabilidad de todas las personas que habitamos el planeta Tierra. Entonces, frente al qué está pasando, ¿qué encontré? Algunos datos. Está la FAO, está este Programa Mundial para la Alimentación, dice más o menos pues estos datos, que estos de 7.300 millones de personas hasta esta mañana, ¿sí?, hay 842 millones, o sea, más o menos 11.5%, que no tienen lo suficiente para comer. Esa cifra ha disminuido ciertamente desde 1990 y da una cifra de 156 millones. O sea, algo más del 10% de la población mundial padece de hambre. Y pese que haya, digamos, avances, no son suficientemente tranquilizadores pues para decir que el problema está solucionado. De esa mayoría de personas que están con hambre, una gran parte vive en nuestros países, llamados en la fuente en vías de desarrollo. Acá pues hay una nota que haría yo, bueno, ¿qué es desarrollo? El problema acá de fondo es qué vamos a entender por desarrollo. ¿Es desarrollo sostenible, sustentable? ¿Desarrollo humano sustentable? ¿Es un decrecimiento? ¿Se trata de un suma causal y es un buen vivir? O sea, ¿es una felicidad holística? Ahí hay un asunto de fondo. Pero en esta fuente dice que en nuestros países, digamos, que no tienen todos los ingresos per cápita en las mediciones convencionales de la economía, hay un 14.3% que está en desnutrición. Hay un porcentaje, dice 552 millones que viven en Asia y Oceanía, con la tendencia a la baja. Las mujeres, siendo más o menos la mitad de la población, padecen más hambre. Y hay una escandalosa cifra de muertes, 2,6 millones de niños menores de 5 años que se mueren. O sea, antes de crecer y lograr una edad que les permita realizarse, ya están condenados a la muerte prematura, como decía Bartolomé de las Casas. En los países de desarrollo, 1 de cada 6 niños, casi 6 millones, tiene bajo peso, con todo lo que eso implica, ¿no? 1 de cada 4 niños en el mundo tiene retardo en el crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede aumentar de 1 a cada 3. 80% de los niños con retraso en el crecimiento viven en 20 países. 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los países en vía de desarrollo, de los cuales 23 millones están en África. El Programa Mundial de Alimentación estima que se necesitan más de $3.000 millones al año para llevar alimentos a 66 millones de niños en edad escolar que sufren hambre. No hice el ejercicio, pero pudiéramos ver el presupuesto para la guerra en el mundo y creo que ese problema fácilmente, desde el punto de vista financiero, sería resuelto. Pero es un poco datos, cifras de la realidad. Como decía un documento de la Compañía de Jesús sobre ecología, a finales de como en 1999, vivimos en un mundo roto. Y acá aparece, digamos, una proporción lo que llaman un mapa del hambre al año 2013. Los lugares en donde hay mayor intensidad de color es donde es más grave la situación. Acá encontramos, digamos, nuestro continente. Un acercamiento a América Latina y el Caribe. Dice que 50 millones de personas sufren hambre en este territorio, en esta vía llana, que hay un 8.3 de nutrición, y hay una alerta para Haití, para Guatemala y para Paraguay. Ahí está, digamos, un enlace donde se puede, digamos, consultar y ampliar, digamos, todas esas cifras
que son de por sí escandalosas, preocupantes y abiertamente antievangélicas. Pero detrás de esas cifras estadísticas hay rostros concretos, relatos de vida, narraciones. Digamos, cada persona tiene una historia, ¿sí? Y eso, digamos, es muy importante dentro de una análisis de realidad o una interpretación de contexto. Los números, digamos que aguantan, se pueden en cierta forma maquillar, manipular, pero la experiencia de personas, de don Pepito, de doña Manuela, de doña Bertica y el niño José, que están desnutridos o están con hambre, eso, digamos, ese símbolo providencial como hijo de Dios es innegociable. Entonces, digamos, la mirada cualitativa frente a esa realidad es muy importante en nuestro caso como gestores desde la iglesia. Atahualpa Yupanqui tiene este verso que me encanta y es muy a propósito de este planteamiento. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. O sea, lo esencial es invisible a los ojos. Hay una mirada mucho más profunda sobre estos datos que pues parecerían a veces como desbordarnos y que allí se revela, digamos, Dios. Allí está presente ese encuentro, esa comunión con el Salvador. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu experiencia frente al hambre y los hambrientos? Es importante. O sea, ¿cuál es nuestra experiencia en el contacto con la tierra, con el suelo? ¿Cuál es nuestra experiencia frente a los alimentos? Esa papa, ese pollo, ese jugo con el cual almorzamos, ese plato típico de nuestra región. Pero también cuál es nuestra experiencia, por señalo ahí, experiencia que invita a salir, a dar una vuelta sobre nuestro propio ser. O sea, nos desborda y nos rompe el cascarón la mirada de los niños hambrientos, de las familias que claman porque pues no tienen simplemente qué comer. Y tal vez en ese momento les invitaría a recordar a esas personas y traerlas acá, ampliar ese salón, ese recinto en nuestro corazón. Yo recuerdo hace muy poco, en Ibagué, en Tolima, una señora que me decía que estaba trabajando en el mazamorreo, con una batea, sacando oro, cuando no era, digamos, su especialidad, era agricultora, pero su esposo, o el papá de su hijo mejor, la denunció ante la guerrilla, en acto de venganza, y tuvo que huir, desplazada, a un lugar en donde lo único que hacen es poder sacar una pepita de oro. Decía, después de 32 horas en medio, junto al río, sacó 20,000 pesos en oro. Y lloraba la señora porque decía que tuvo que dejar sus hijos entre familiares, algunos rechazados, porque no tenían agua de panela y un pan muchas veces para irse a dormir. Y el encuentro donde estuvimos, que era financiado por una ONG muy afín a la iglesia, pues era todo un banquete, poder cenar, un arroz, una hamburguesa y unas papas fritas. Para ella era un deleite. Para Erika también el recuerdo y la unión, también los recuerdos que ustedes tienen, que están pasando en su corazón, porque eso también hace parte de la realidad, eso está parte también de nuestra interpretación de contexto. Entonces estamos en el día del ver la realidad, pero ese ver implica mirar, ese mirar implica admirar, el admirar nos lleva a contemplar, a percibir, pero además ese ver es verse, ese mirar es mirarse, ese admirar es admirarse, asombrarse, contemplar es contemplarse, percibir es percibirse. Si hay algo particular de la teología latinoamericana es eso, que nosotros estamos caminando desde nuestra praxis, desde nuestra sensibilidad, desde el dolor y el clamor de nuestro pueblo y la madre tierra, es que nos preguntamos por el sentido de Dios, por la presencia de Dios en nuestra historia. O sea que no hay neutralidad.
El documento de Aparecida, digamos, fue muy claro en eso, en que antes era el ver, juzgar, actuar como una cuestión casi que distante. La primera parte del documento dice desde dónde miramos, ¿cierto? O sea, nuestra mirada es una mirada de fe. Bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Mi hija Laura María, 6 años, papi, ¿por qué ellos piden plata? ¿Por qué no tienen que comer? Y se viene acá como la garganta, porque por más estudios y por más academia y por más títulos, es una vergüenza como ser humano en este momento decir que, oye, hay unas causas que están a la raíz de la conciencia y la manera ética del comportamiento como seres humanos, como naciones y como pueblos. Algunas: la incompetencia o la corrupción, y la corrupción de los gobiernos, de no poder administrar sus bienes pues en función y cumplir, digamos, el papel del Estado en satisfacer las necesidades básicas de la población y defender los derechos humanos. Obviamente en las políticas económicas globales, por supuesto, hay un sistema pues que genera este tipo de situaciones: el hambre, la pobreza, la violencia, la destrucción de la vida, las guerras y la inseguridad en general. La pobreza ocasiona el hambre y el hambre también revela la pobreza. El asistencialismo y la dependencia que genera, porque hay personas que se acostumbran simplemente pues a recibir y no pueden autogestionar su subsistencia. Las condiciones climáticas, que como ya vimos esta mañana, cada vez son más difíciles y más amenazantes. El desplazamiento, muchas veces desplazamiento ambiental, desplazamiento forzado por la guerra o por el hostigamiento. Y hay algo que es característico de la sociedad occidental, y es el consumismo y el desperdicio, a lo cual pues el Papa Francisco ha hecho un llamado especial. Entonces me concentro en eso: motivos por los cuales se tiran los alimentos. Anoche colaboré un poquito con el grupo que ofreció lavar los platos, y por más juiciosos, por más hambre y por más, como decía esto, que cumplimos la tarea, se vendió todo, porque fuimos muy juiciosos en dejar los platos limpios, pero cuando fuimos a juntar los residuos, eso resultó siendo, por lo menos yo conté, ahí podían comer 3 personas y quedar muy bien satisfechas, ¿sí? Seguramente acá hay circuito, digamos, para recuperar una zona, un terreno tan amplio, pero si juntamos en nuestras ciudades o en nuestros conventos, en las casas donde vivimos, los residuos de alimentos, pues eso realmente es un volumen muy grande. Por lo menos en España, la encuesta que hicieron muestra que se desperdician alimentos porque sobran, porque o hay productos que se deterioran, que se conservan mal, por ejemplo en la nevera, o se dejan fuera de ella, o se caducan con el paso del tiempo. Alimentos que son sobrantes destinados al aprovechamiento, productos caducados, productos cocinados en exceso, preparación inapropiada, y esto que se me quemó, entonces lo boté. Productos con fecha de consumo preferente estirada. ¿Sí? Entonces, finalmente tenemos justificaciones, tenemos argumentos para decir que juntamos la comida. ¿Sí? O sea, hay un vacío en términos de gestión, ¿no? De responsabilidad, de pensar más allá, que hacemos con el alimento. Pero tal vez, frente a esa idea que es un poco por la conciencia individual, ¿no? Vamos a tratar de optimizar lo que comemos, hay un asunto más estructural, que es el llamado modelo extractivista. O sea, el extractivismo es una manera de entender la relación con la naturaleza. Por supuesto, eso implica las relaciones con los seres humanos y configura también un sentido, digamos, de la divinidad.
acá muestra un esquema que trabaja mucho Annie Leonard, aquella de la historia de las cosas, la historia de la agua embotellada, la historia de los aparatos electrónicos, la historia de los cosméticos. Fácilmente en YouTube se encuentra Annie Leonard. Entonces ella dice que estamos en un sistema lineal, ¿cierto? Que ese modelo parte de una extracción, lo que se extrae se transforma, lo que se transforma se comercializa, lo que se comercializa se consume y luego se dispone, se descarga. Entonces, claro, yo estoy hablando acá de la cena de la noche, de la cantidad de comida que consumimos y que descartamos, y que posiblemente eso puede ir a una caneca de basura, o de pronto puede ir para alimentar a animales o hacer compost, ¿sí? Pero todo depende de esta conciencia que tengamos de a dónde va a parar, cuál es el destino final de nosotros como consumidores, ¿sí? Pero antes hemos sido clientes. Vamos a la tienda, al supermercado, y entonces allí compramos, y entonces nos ofrecen las marcas y los paquetes y los empaques, y fácilmente la publicidad lo que hace es exacerbar el deseo, ¿sí? Y ahí, digamos, hay una trampa que tenemos que autorregular, de pronto desde la pobreza evangélica, la misma austeridad ecológica que han hablado los hermanos ortodoxos, o la sabiduría de los pueblos, que simplemente muestran que hay cosas que no solo el pan vive el hombre, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que finalmente hay que ser mesurado en saber qué es lo indispensable para vivir, porque acá hay una dimensión, digamos, colectiva. La ecología, la mirada del problema ambiental nos está invitando a ser profundamente comunitarios, es que debemos resolver de fondo la situación. Y si nos vamos un poco más para allá, entonces viene el asunto de la transformación. Posiblemente no tengamos tanto contacto directo con los empresarios o los industriales, pero sí podemos presionar como clientes o como usuarios que existen las políticas, las estrategias, unas certificaciones, un manejo responsable frente a eso que se produce. La bombilla, por ejemplo, es un caso, o las bebidas gaseosas. Hay manera, digamos, de presionar a que haya una disminución del azúcar o una responsabilidad en el manejo del agua, porque el asunto de este activismo es que hemos vuelto a recurrir a la naturaleza como recurso, ¿sí? Y entonces ya la hemos convertido en un objeto, es una cosa que nos provee de lo que supuestamente necesitamos, y ahí tenemos una gran dificultad. Y casi todo lo que está sucediendo como crisis ecológica ambiental tiene que ver con esa lógica extractivista. Incluso los cultivos de uso ilícito, lo que es la marihuana, la coca, la amapola, tiene esa lógica. Tumbemos el monte, el bosque, los árboles, y ahí vamos a cultivar en un pequeño terreno, vamos a sacar el mayor partido de la tierra. La ganadería tiene esa lógica. La agricultura, ya veremos un poco más a fondo, tiene esa lógica. Todo el tema de la minería, los megaproyectos, el activismo es eso. Si debajo hay coltan, no hay petróleo, o hay carbón, no hay oro, plata, níquel, no me importa. Lo que necesito es sacarlo, y entre más rápido mejor, ¿sí? Entonces el asunto también de ritmos, ¿no? Y de escalas es diferente. El mazamorreo del oro de la señora Erika que les comentaba, por más que después de 72 horas saque 20.000 pesos, a meter la gran retroexcavadora que vaya y quiere sacar de todo rápido y optimizar el capital, ¿sí? Y es diferente hacer la pequeña central hidroeléctrica, digamos, para tomar una cascada y producir energía, a tumbar una gran parte del Amazonas y hacer Belomonte, ¿cierto? Entonces hay un asunto que sí tiene que ver con la matemática y tiene que ver con la dimensión, y que requiere un tipo de inteligencia para tomar decisiones. Y estoy de acuerdo en cuanto que acá el asunto, lo que estamos viviendo en América Latina, es que incluso los gobiernos de la tendencia llamada socialismo del siglo XXI son extractivistas.
Y veíamos que el Papa pues denuncia la manera, digamos el sentido con que estamos direccionando la economía y las relaciones entre los seres humanos y con el resto de la creación. En el fondo lo que hay es un problema, es un debate de lo que llamamos los imaginarios. Y voy a simplemente acá mencionar imaginarios de la naturaleza. En orden de aparición están las culturas indígenas, donde la naturaleza es alguien, es la nana, la pachamama, la niscagana, es un sujeto, tiene relación, o porque es la madre o porque es la hermana. La tradición bíblica, las carabelas con españoles, portugueses, ingleses, pues trae la idea de que la tierra es don de Dios, ¿sí? Que hay una Yahvé es el creador, el que dispone los bienes de la creación. Después aparece el imaginario romántico de aquellos que se asombraron y admiraron el trópico. Esa selva, esos árboles, esas hojas, esos colores, uy, entonces no teníamos, para esa época no había las camaritas, ¿cierto? Sino pintaban, ¿no? Entonces las expresiones botánicas y tomar, digamos, la pictografía allí, porque eso es algo a admirar. Y un poco el lema de ese imaginario romántico es mirar y no tocar se llama respetar, ¿sí? El páramo, la selva, no me lo dañes, que es tan hermoso, ¿sí? Eso tiene sus implicaciones, porque como lo mencionaba Monseñor, o sea, el Amazonas no es simplemente árboles, no es simplemente oxígeno, no es simplemente madera, hay también poblaciones de seres humanos. Y el Papa ha insistido muy claramente que esa ecología ambiental tiene que ir de la mano con esa ecología humana. Entonces, el problema ecológico no es simplemente de admiración, de contemplación así en la distancia de los paisajes, sino ver cómo los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades en armonía con esos ámbitos. Y parecería que lo que estamos viviendo es todos contra esa lógica de la economía moderna que entiende la naturaleza como un capital, como un recurso, ¿sí? Personalmente yo soy alérgico a la expresión recursos naturales. Me parece que nosotros tenemos que hablar de la creación, los bienes de la creación, porque eso ya marca un sentido, digamos, teológico, ¿sí? Pero entonces, ¿los conflictos dónde están? ¡Ay, que encontré aquí un yacimiento de petróleo! ¡Qué pena! Pero ahí está la savia y el espíritu de mis ancestros. ¡Ah, que encontré aquí la selva, el páramo! ¡Qué pena! Pero eso es un santuario de biodiversidad. Entonces, lo que estamos viviendo son conflictos de representaciones, de valoraciones, lo que vamos a llamar las imágenes que tenemos acerca de la naturaleza, ¿sí? Y en eso también hay una opción muy clara desde el franciscanismo en cuanto que es la hermana tierra, la hermana agua, el hermano sol, la hermana luna. O sea, ahí hay algo que tenemos todavía que aportar y que va a replantear, por supuesto, el tipo de modelo de vida que se pueda impulsar. Entonces, un poco desde la teología, lo que decimos de fondo, hay un problema acá, no solamente qué concepto de ecología tenemos, qué concepto de desarrollo tenemos, sino también cómo se ha fragmentado la idea de Dios con la idea del mundo y con la idea del ser humano. Entonces, vamos por la línea de rescatar como esa unidad, lo que este teólogo llamado Raymond Panikkar dejó dicho, que es una intuición cosmoteántica, o teo-antropocósmico. Lo cierto es que no tenemos que hablar de teología sin ser humano, teología sin mundo, o hablar de sociología o ecología sin ser humano, o hablar de antropología, sino que estamos hablando de la misma realidad. Y eso en Occidente, que nos hemos fraccionado el pensamiento, pues se vuelve un asunto complejo. Pero en las tradiciones ancestrales afro, en las tradiciones indígenas, o incluso en Oriente, hay unas cosmovisiones que son integradoras, ¿sí? Entonces, el asunto es que no podemos hablar de Dios independientemente, en nuestro caso, de su creación. Entonces aparecen acá dos conceptos que son claves: la soberanía alimentaria. Entonces, soberanía alimentaria, o sea, la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a sus objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
O sea, soberanía. Somos soberanos para decir qué cultivamos, qué comemos, qué sí y qué no. O sea, hay una soberanía, no nos imponen, ¿sí? O sea, tenemos como una libertad de acuerdo a nuestra sabiduría, nuestra visión ancestral, al conocimiento mismo de los ecosistemas, la soberanía, ¿sí? Y la seguridad alimentaria, todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos necesarios para crecer y subsistir, ¿sí? Entonces hay seguridad. En este momento en el mundo no hay una inseguridad alimentaria. O sea, no podemos satisfacer o no tenemos el planteamiento adecuado para satisfacer las necesidades de todos nuestros hermanos y hermanas en el planeta, especialmente ese 11.5% que está muriéndose físicamente de hambre, ¿sí? Entonces, digamos que esos términos que son más técnicos de Naciones Unidas están generando pues toda una reflexión más inculturada y sobre todo respuestas de movimientos sociales para decir seguridad alimentaria que refleja una soberanía alimentaria, porque el asunto pasa a ser una cuestión más cultural. O sea, pensamos hambre, entonces nos imaginamos un plato de comida. En Colombia hizo famoso un político que decía que había que darle a cada niño un vaso de leche y una mogolla, un pan ahí como preparado con algo de panela, ¿cierto? Entonces ya resuelve el problema. Ese no es solamente el problema es también la identidad cultural, en cuanto que la forma de comer, la gastronomía, refleja también un sentido mismo de la vida. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Qué te hiciste, Señor? ¿Por qué nos dejas? ¿Dónde se está destruyendo tu mundo y no apareces, ¿cierto? Claro, son concepciones de Dios. Si yo entiendo a Dios por allá en la estratosfera, pues seguramente ya se fue, ¿sí? Pero encontramos encarnado, actuante, transformando, sufriente, crucificado, pues la respuesta obviamente va a ser diferente. Entonces un poco lo que hemos hecho con esta pregunta es preguntarnos qué papel están jugando las organizaciones religiosas en el escenario de la crisis ambiental. Organizaciones religiosas en general, pensando en un diálogo de cooperación interreligiosa, pero puede ser la pregunta: ¿dónde está la Iglesia Católica Romana en el escenario de la crisis ambiental? ¿Y qué comprensiones de lo sagrado, qué imaginarios subyacen a los intereses de los actores sociales? Menciono un tema relacionado con minería. En una zona en Colombia, un gerente de una corporación minera reunió en un gran templo neopentecostal y con Biblia en mano, con diapositivas, mostró que lo que Dios quiere es que se explote el oro en el páramo, ¿sí? Una cosa impresionante, el proyecto Santurbano y la iglesia Casa sobre la Roca. Entonces quedamos bien, pero ellos hablan de Dios, tienen una concepción de Dios y son súper religiosos para justificar el modelo, ¿sí? O sea, no siempre que hablamos de Dios estamos hablando de la misma experiencia. E igual, no siempre las personas tienen que estar matriculadas en una iglesia o una organización religiosa para mostrar su espiritualidad. Y hay mucha gente que no participa, pero cree. O sea, no participa y ahí hay un signo también para descubrir. Digamos, puse el ejemplo de Monsanto con toda la cuestión de la genética y un poco la realidad de América Latina y el Caribe. Obviamente el carácter sagrado de los alimentos, el maíz emblemático, ¿cierto? Es una cuestión cultural. El Popol Vuh, por ejemplo, entiende que esa figura, esa analogía de los hombres de maíz, o sea, ahí, digamos, es mucho más que lo físico, ¿sí? Para el que mira sin ver, la tierra es tierra normal. Nada le dice la pampa ni el arroyo en el sausal. Para el que ve el maíz, dice, eso es maíz, eso es modifiquémoslo genéticamente, eso es lo mismo. No es lo mismo, porque hay todo un sentido de la vida comunitario, colectivo, de arraigo con el territorio, vinculado a este alimento sagrado. Un poco la etimología de alimento, del latín alimentum, lo que se come y se bebe para hacer crecer y subsistir. Y pues a mí personalmente me sorprendió encontrar que altar, sacramento, alumno,
tienen que ver con esa raíz. Interesante, ¿no? O sea, el altar, o sea, como una dimensión sagrada del alimento. Ahora que hablamos de discípulos misioneros, pues el alumno es el que se nutre, el que crece a partir de esos medios. Bueno, estas imágenes obviamente tienen que ver con el Santísimo Sacramento y digamos lo que sería una significación eclesiológica de la comunión, donde no es solamente el acto puntual de consumir a Jesús sacramentado, sino de entrar en comunión con su creación, en términos de justicia, de solidaridad y sobre todo de vida que se prolonga. O sea, la primera comunión, vista desde esa perspectiva, tendría realmente una proyección enorme en términos de responsabilidad y nuevos estilos de vida. Y la fiesta del Corpus Christi, donde desde muchos años atrás las primicias de la cosecha se ofrecen al Señor. Entonces esas son las carrozas, porque en la zona del centro del país, en Colombia, o sea, los frutos son alegría. El cuerpo de Cristo es la misma Madre Tierra que da generosamente para que todos comamos, ¿sí? Entonces, en sentido, digamos, eucarístico, no se agota el templo en los 45 minutos, sino que abarca toda la existencia. Por supuesto, hay una larga tradición del magisterio en términos de la alimentación. Pablo VI, que estuvo ante la FAO, Juan XXIII, Papa Campesino, encontramos a Juan Pablo II, en Benedicto, en el Papa Francisco. Digamos que hay una historial desde hace 50 años con la culminación del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia sí se ha pronunciado y ha hecho cosas interesantes en términos de la justicia social, de la valoración del trabajo campesino y la importancia, digamos, de la alimentación. O sea, hay fuentes a las cuales recurrir y argumentar una posición mucho más valiente en términos éticos. Dice el Papa, retomando la fiesta del Corpus Christi, que Jesús da de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces, y se detiene en Lucas 9:17, donde dice: comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos. La imagen la evocamos, la conocemos. Acá el pintor pues imagina cómo fue el asunto, gran expectativa. Después este artista también recoge cómo es eso que sobra, de no tener nada, hay una abundancia y todo el mundo saciado, y se organizaron y subieron sobre la hierba. O sea, hay una cantidad, digamos, de alegorías en esa multiplicación de los panes, que finalmente es una división del pan material que cada uno tiene. Y el Papa dice: Jesús pide a los discípulos que nada se pierda, nada de descartar. Y está este hecho de los 12 cestos. ¿Por qué 12? ¿Qué significa? 12 es el número de las tribus de Israel. Representa simbólicamente a todo el pueblo. Y eso nos dice que cuando el alimento se comparte de modo equitativo, con solidaridad, nadie carece lo necesario. Cada comunidad puede ir al encuentro de las necesidades de los más pobres. Y dice: ecología humana y ecología medioambiental caminan juntas. El reino de Dios es como un banquete. Un teólogo colombiano llamado Hernando Barrios Tao se dedicó a estudiar por qué lo que llama la comensalidad del reino. O sea, qué significa el sentarse a comer juntos, y por qué tan fuerte la imagen del reino de Dios como un banquete, y por qué la praxis salvífica de Jesús siempre está en el comer, ¿cierto? Y sentarse de tú a tú con aquellos que han sido considerados pecadores o marginados de la sociedad, y restaurarle, digamos, su dignidad. Estos pintores brasileños también muestran esa utopía, esa visión escatológica, esa parusía, en un sentido de un gran compartir los bienes que da la naturaleza, la madre tierra. Y entonces aparece ya en una línea, como terminando, por dónde hacer realidad esta visión, pues que la tenemos clara desde el punto de vista bíblico, teológico, del magisterio. Hay elementos. Se habla de agroecología, pero la agroecología no es simplemente técnicas ni experimentos y acciones puntuales. La agroecología, al decir de Miguel Altieri, un chileno, Altieri dice: es un asunto de la cultura, ¿sí?
cultura, cultivar, van por la misma línea. Es una nueva manera de entender las relaciones, ¿sí? De darle sentido y que la vida, digamos, se perpetúe. Se habla también de la permacultura, del consumo responsable, ¿sí? Un poco la raíz del asunto es que si somos muchos en el mundo, consumimos mucho, incluso demasiado, y para fabricar y producir lo que consumimos utilizamos medios inadecuados, eso explica el porqué de la crisis ecológica, ¿sí? Entonces, ya estamos los que estamos y los que vienen, podemos reducir nuestra forma de vivir, o sea, vivir bien, modificando ciertos hábitos y comportamientos, y podemos sustancialmente cambiar los métodos, los mecanismos, los procedimientos de producción y satisfacer las necesidades. Los mercados campesinos, porque grandes problemas están en que el campesino cultiva, aparecen unos intermediarios, el intermediario le vende a otro y finalmente nosotros compramos a unos altos precios, pero el que trabajó de sol a sol termina siendo damnificado en ese sistema, digamos, financiero. Entonces, a medida que acortamos y vamos a la fuente, puede haber un comercio también mucho más justo, ¿cierto?, entre los pueblos cercanos y entre las naciones. Se habla también de un consumo responsable y en términos de mercado, en consumirlo de la región, y lo de la sabiduría de consumir lo que está en cosecha, ¿sí? O sea, el costo, la huella ecológica de consumir una fruta que no está en su tiempo, que la traemos desde muy distante, pues eso, digamos, finalmente se ve en la balanza del sistema de la vida. Existen los bancos de alimentos, obviamente es algo loable que se pueda, digamos, buscar financiación de las grandes empresas con lo que llaman hoy la responsabilidad social corporativa y, claro, atender primeros auxilios. Entre no dar y dar, es mucho mejor dar, pero no basta con eso, ¿sí? Yo diría que hoy en día la famosa frase de que no hay que dar el pescado, de pronto hay ocasiones donde toca dar el pescado, pero hay que enseñar a pescar. Pero fuera de eso toca organizar la cooperativa de pescadores, y fuera de eso la cooperativa de pescadores hay que cuidar el río para que haya peces y no sean como lo que decía Mauricio ahí hace un rato, tratando de sacar oxígeno en medio de la inmundicia de las basuras que hemos producido nosotros. Eso implica pensar una economía de solidaridad, o sea, los mismos objetivos, satisfacer las necesidades, pero por otras líneas. Necesariamente tenemos que volvernos críticos al sistema capitalista, neoliberal, al modelo extractivista. Necesariamente tenemos que ser ingeniosos y creativos y creativas para buscar otras maneras de lograr la meta, ¿sí? Sin que eso nos pueden tildar de izquierdistas, guerrilleros, anarquistas, qué sé yo, pero digamos, si queremos ser fieles al Evangelio, necesariamente tenemos que ver que el sistema, la máquina en que nos hemos metido, es una máquina de muerte, ¿sí? Acá en la cocina las hermanitas tienen una máquina para lavar los platos, entonces si uno tiene que limpiar bien el platico, quitar los restos de comida y en 2 minutos limpia la vajilla, ¿sí? Si acaso hay que dejarla secar, ¿sí? Si nuestro sistema está contaminando y está generando la muerte, no nos está sirviendo. Entonces hay que necesariamente buscar otra, y es el compromiso histórico, incluso si nos toca dar la vida por ello, hay que darla. Hay que darla porque es que el impulso, cuando uno tiene la vitalidad del Evangelio y sabe que la promesa del reino implica justicia, implica vida en abundancia, tú no te guardas eso, ¿sí? Y entonces hay que perderle el miedo a los que matan el cuerpo y hay que generar unos sistemas alternativos, y eso se hace de pronto no en las notarías ni en las urnas, sino hacen el día a día en las comunidades que se desenganchan del modelo y saben discernir qué es aquello que conviene y que no conviene. El futuro nuestro pudiera ser alimentarnos de insectos,
hay seres humanos que lo hacen, pero digamos, si queremos mantener el arroz, la papa, el pollo, la ensalada, los platos típicos, tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar los bienes de la creación y hacer de nuestra vida cotidiana una gran Eucaristía. Entonces, nuestra misión frente a lo que pasa tiene... el Papa ha dicho que cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte de su proyecto. Quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos, dice Papa Francisco. Aparecida nos enmarca esta frase del 474 de Aparecida, me parece que es fundamental en cuanto tenemos que buscar y con mayores argumentos después de ver la realidad y el contexto en términos del hambre, de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, ese modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluye la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Digamos, ahí está nuestro horizonte, ese es nuestro deber ser, hacia allá es el camino hacia del escenario deseado de la perspectiva de la Iglesia en América Latina. Entonces tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos. Hay unos retos que se plantean frente a la seguridad alimentaria, la tenencia de la tierra. Imagínense tanta tierra ociosa o tantos terratenientes que acaparan la tierra y tanta gente muriéndose de hambre. Se habla de reforma agraria desde hace décadas, pero ¿con qué criterios y cómo se hace efectiva? ¿Sí? La variabilidad climática, que es un factor que está entrando muy fuerte. O sea, si nosotros no cuidamos las emisiones de los gases invernadero, acá donde tenemos hoy frío en Quito, el día de mañana va a ser una temperatura más alta, entonces cambian las condiciones para el cultivo. O ya se está viviendo, ¿no? Que para tal fecha se cultivaba tal producto, pero vino la helada, vino la sequía, vino el invierno y se acabó, ¿sí? Entonces, esa ecosofía, esa sabiduría de interpretar los signos de la naturaleza son fundamentales. Toda la intensificación ecológica, las tecnologías a la carta, la competitividad rural, o sea, que valga la pena y incentivos para vivir en el campo y alimentarse bien, son como algunos retos que, fíjense, el año 2014, el año pasado, fue el año internacional de la agricultura familiar. Pero ¿qué tanto eco tuvo eso en los ámbitos? Yo creo que muy poco. O sea, se apunta a una transformación cultural, a un proceso educativo, acá frente a ese consumismo, frente a la pobreza, frente a la miseria. Acá aparece Don Bosco, la devoción mariana, el amor a los jóvenes. O sea, todo lo que podemos hacer como iglesias, nuestras congregaciones, apunta a una nueva manera de vivir. Hay estrategias como más alimento, menos desperdicio. Hay que apoyarlas, o sea, valorizar los alimentos desechados. Hay técnicas, hay maneras, digamos, de recuperar y aprovechar aquello que consideramos simplemente como algo que se va a ir a la basura. Hay experiencias de hambre cero, por lo menos lo que Lula planteó en Brasil. Después en los gobiernos de la ciudad de Bogotá también se hizo Bogotá sin hambre. O sea, hay movimientos de la sociedad civil y del Estado que coinciden, digamos, con esta preocupación de la Iglesia, ¿sí? O sea, la teología no se hace solamente al interior de nuestras facultades eclesiásticas o al interior de nuestras congregaciones. Hay una pregunta por el sentido de Dios, por el sentido de la vida que se está haciendo aún fuera. Y por eso el Papa nos está diciendo: salgan a la calle, salgan al encuentro de Jesús, salgan a dialogar en esos nuevos aerópagos. Y creo que el tema ecológico, el tema de los alimentos, el tema de la felicidad, de cómo no vivir tan estresados y agotar la vida en trabajar,
da el chance de poder establecer unos diálogos que sean significativos y perdurables en tocar la existencia humana. Entonces, es reconocer que la iglesia se compromete con el pueblo que está en esa caminada. Noten que este pintor reconoce el valor de los campesinos y reconoce que en el caminar del pueblo está con el alimento, ¿sí? Es necesario pasar de la defensa del territorio a la perspectiva del buen vivir. Sé que estamos en una época de resistencia ante el avasallante auge de los megaproyectos mineros extractivos, ¿cierto? O energéticos, o incluso de agricultura y de ganadería extensiva, pero tenemos que pensar en que no solamente estamos a la defensa, sino que tenemos que visualizar ese escenario futuro del buen vivir, y eso es tarea profética de nosotros como miembros de la iglesia. Recuperar la mirada sacramental, eso también se lo leía a Anthony de Melo. Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto el árbol. ¿Cómo así? Pues yo veo el árbol, es un árbol, punto, como el que está allá. Cuando ves un árbol y ves un milagro, por fin has visto el árbol. Y la ecología, la biología, la geografía nos muestra el milagro del árbol. A mí me dolió mucho en el video que pasó Mauricio, cuando se tala ese árbol y aparecen otros animales que están viviendo ahí. O sea, si no lo vemos, si no entendemos que hay un misterio, un milagro viviente en ese árbol, y fuera de eso la perspectiva, digamos, religiosa del Dios que está revelándose, actuando ahí, no vamos a encontrar realmente la perspectiva apropiada para enfrentar ese reto del hambre en el mundo. Por eso canciones como las de Piero, ¿recuerdan ustedes la creación? Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a él. Eso de niños tiene que volver a nuestro corazón, niños de 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años, ¿sí? Tenemos que volver a recuperar esa mirada de admiración de la huella del Creador. O como Roberto Carlos cantaba: en todo está la mano del Señor, aleluya, aleluya. Entonces, esa es la perspectiva con la cual podemos indignarnos también frente a lo que pasa. Recuperar el sentido, digamos, del oikos, de la casa, del hogar, del sentido de la fraternidad. Algo muy hermoso, cuando nos pintaban los mapas de la Amazonía, sí, son 9 países, pero los ríos, la floresta, incluso muchos de los pueblos originarios no distinguen dónde es la frontera. Dicen, doy un paso acá, estoy en Brasil, y otro paso, estoy acá en Colombia, un paso a Perú. No, hacemos parte del mismo sistema de la vida. Por eso la iglesia se entiende como un actor social, y tenemos el viento a favor en cuanto que hay esa primavera papal, que ojalá se convierta pronto en una primavera eclesial. Creo que hitos como la REPAM, el movimiento de iglesias en minería, este proyecto del Jusol, del cual hacemos parte para sacar una directriz pastoral sobre el tema de las extractivas, van mostrando signos. Este mismo encuentro es un signo fehaciente de ese actuar del Espíritu en medio de nuestra historia. Hay que ir más allá de entender que lo ético es más que lo legal. O sea, hoy en día los abogados y las cortes tienen el protagonismo, pero creo que desde una sana teología hay que educar y actuar pensando en que más allá de las leyes hay una conciencia y una capacidad de discernimiento en el ser humano, ¿sí? Hay que aplaudir que el CELAM y la de Jusol va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perfecto, ¿sí? Muy bueno, es un gran paso, pero el asunto no puede quedar en términos de la ley, sino tiene que ser realmente, si quiere que sea perdurable y sostenible, tiene que ser fruto de un proceso educativo, de una nueva generación en donde encuentre la diferencia que, por ejemplo, tiene minería y miseria. Y sabemos que minería, cambio climático, el tema del cuidado de la Amazonía y la Antártida tienen que ver con el proyecto de vida que está en juego. Y eso implica una mística del cuidado.
El verbo cuidar, que el Papa ha insistido mucho, es clave para nosotros. Y creo que en la tradición franciscana es fundamental ser madres unos de los otros, pero también ser cuidadores y custodios de la creación de la cual hacemos arte y parte. ¿Que todo el mundo tiene un precio? Están equivocados. Un poco la lógica de estas empresas, corporaciones transnacionales de rostro anónimo, pero con efectos visibles, es que todos tenemos un precio. Entonces el párroco tiene precio, el líder ambientalista tiene un precio, el juez tiene un precio, y súbale, ¿no? Que la comunidad hay que hacerle consulta previa, páguele a algunos para que digan que están de acuerdo con el proyecto, que se ponen muy cansones, se vuelven obstáculos, denle más. Hay cosas que el dinero no puede comprar, por lo menos la conciencia no puede tener un valor monetario, en el sentido que nuestro gran premio, el bono que aspiramos, el premio mayor es la gloria, la corona de la gloria del reino, por servir como fieles, buenos y útiles al proyecto del Señor. Algo que decía Mauricio, también rescato la inteligencia territorial, o sea, rescatar el valor del territorio más allá de la tierra, hectáreas, es lo simbólico, lo cultural. Esto lo habla un argentino, Horacio Bozano. Entonces, territorialidad, territorio, eso es clave en términos culturales. Una sana globalización de las culturas que nos permite enriquecernos unos a los otros, África, Asia, América Latina, Europa, Oceanía. Tenemos grandes valores para compartir, no tenemos que vernos como antagonistas. Recordar que la situación ecológica muestra la profundidad de la crisis moral de la humanidad, y finalmente convertir este mundo globalizado, lleno de marcas que irresponsablemente están acabando con la vida, en un espacio, en un pálido punto azul en medio del universo, en donde la sabiduría del Evangelio y la locura de la cruz sea la alegría de la existencia. Muchas gracias.